Hola a todos, bienvenidos un mes más a Godó Trends, un espacio donde charlamos durante un ratito breve con profesionales del sector de la publicidad sobre tendencias, novedades y demás. Y este mes contamos con Enric Jouvet, que es el CEO de McCann Barcelona y el CIO de McCann Spain. Hola, Enric, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrea. Muy bien. De vuelta del puente, imagino. Bueno, en verdad trabajé el lunes, pero fue un día raro. Me parece que al otro lado no había nadie. Sí, total. Oye, pues si te parece, vamos a empezar ya. Te voy a empezar a hacer unas preguntas y nada, pues me vas dando un poco tu opinión, ¿vale? Perfecto. Entonces, desde tu punto de vista como una agencia que eres el responsable de la agencia, ¿cómo valoras que se está viviendo el sector publicitario este contexto actual? ¿Cómo valoras todo lo que está viviendo el sector publicitario en los momentos en los que vivimos a día de hoy? Mira, yo creo que el sector publicitario en momentos de grandes cambios siempre acelera los procesos, los avanza en positivo y en negativo. Es decir, llegó el COVID y se nos cayó el mundo encima mucho más pronto que otros sectores, porque al final toda tendencia la avanzamos. El primer presupuesto que se recorta en las compañías es el marketing. Y al mismo tiempo pasa lo mismo de salida, es decir, cuando las compañías ven que estamos saliendo, lo primero que hacen es invertir en marketing porque conlleva resultados, conlleva ventas, con lo que excepto los sectores más afectados por la pandemia, como es el turismo, mirando globalmente, es decir, grandes compañías hoteleras, grandes operadores aéreos, compañías aéreas, el resto pues está en un momento que realmente es muy interesante. Por el camino, pues obviamente han cambiado muchas cosas, desde cómo se resuelven estrategias a cómo trabajamos agencias y clientes de una forma totalmente diferente. O sea, somos mucho más ágiles, todos, somos mucho más tácticos, todos. Hemos aprendido a hacer videoconferencias o entrevistas como la que tú y yo tenemos ahora, todos. El mundo de, a través de una pantalla, presentar, se ha convertido en algo natural. Yo creo que hemos ganado en eficiencia y en eficacia. Estamos perdiendo todos, yo creo que en valores y en entender que la vida es tocarse, es compartir, que una discusión a través de una pantalla es menos discusión para encontrar el mejor camino para crear algo y que a veces el contacto humano es multiplicativo. Total, no es tan enriquecedor, ¿no? A través de las pantallas. Yo creo que eso ya no en el mundo de las agencias. Todas las compañías, para mantener los valores corporativos, van a seguir teniendo que compartir físicamente un espacio. Si no, las compañías se diluyen en valores corporativos, en formas de hacer, en sentido de pertenencia incluso del empleado a un proyecto. Claro. Y siguiendo el tema de la pandemia y bajo tu punto de vista, ¿cómo se están posicionando las marcas después de vivir una situación tan diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, al final veníamos de pues una forma de trabajo y una forma de anuncios y demás y de publicidad y entonces ahora de repente se ha cambiado todo. Entonces, ¿cómo se están posicionando las marcas después de este golpe tan fuerte con el tema de la pandemia? Mira, yo creo que todos fuimos, porque creo que nos incluimos nosotros, cortoplacistas en actuamos tácticamente, inicialmente en no comunicar, porque las marcas no podían hacer publicidad cuando parecía que el mundo se caía. Pues sacamos todos un poco la cabecita y cuando ya estaba un poco mejor, intentamos desde las marcas darle ánimos a la gente, reflexionar sobre lo difícil que había sido eso. Por tanto, al final las marcas intentaron estar al mismo nivel que los consumidores
las personas en aquello que habían vivido, que había sido difícil para todos y, por tanto, no había una diferencia entre empresas y personas, porque al final las personas forman parte de las empresas y las empresas son personas. Y después, yo creo que, y aquí llega para mí el hecho estratégico que hace cambiar el mundo de la comunicación, es que decididamente las empresas han visto que esto de comunicar es construir desde un rol significativo de las marcas en la vida de la gente. Es algo que nosotros ya teníamos como value proposition nuestra, es decir, convertir a las marcas en algo más importante que los productos o los servicios que venden. Intentar construir marcas que tengan un propósito fundacional para influir en este mundo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista medioambiental. Y yo creo que esto las marcas han visto que es una tendencia que es indisociable a la construcción de marca. Y eso va a generar que cada vez más marcas se alejen de un discurso puramente de venta de producto, de venta de servicio, de hablar de ellas para hablar de por qué existen como empresas en el mundo y cuál es su aportación más allá de lo que desean vender. Y eso es una tendencia que seguirá creciendo en el mundo del marketing, en el mundo de la publicidad. Genial. Oye, ¿y podrías explicarnos brevemente en qué consistía y cómo surgió la campaña altruista FemIV? Sí, mira. ¿Lo he dicho bien? Más o menos, para una catalano parlante está bastante bien. FemIV, que para alguien que hay una curiosidad, que es la B y la V en catalán es B alta, B baja, es decir, nosotros solo tenemos una forma fonética de escribir a la B y a la V, pero decimos alta o baja. Entonces, hicimos un juego de palabras, FemIV significa hazlo bien, y jugamos con la vuelta, como se decía en ese momento de la pandemia en junio del año pasado, de una vuelta en V. Y intentamos construir una campaña en junio del año pasado a través de personajes públicos que hablaran de la importancia de que para volver en V todos teníamos que poner nuestro granito de arena. En ese momento teníamos la capacidad de producir, teníamos los recursos, decidimos hacer una campaña de país, que nadie malinterprete que cuando hablo de país es porque la hicimos desde Macán, Barcelona, en el ámbito de Cataluña, para que los catalanes en ese momento les infundiéramos un estado de ánimo positivo. Y yo creo que se prestó todo el mundo que era personaje público a intentar ser parte de esta campaña e intentamos básicamente hacer lo que antes decía. No podemos ser una agencia de publicidad en la que nuestros mensajes intentan influir a la gente y en ese momento en que no había consumo y nosotros teníamos capacidad de dedicar tiempo a intentar generar ánimos. Y esa la hicimos nosotros mismos, pero como que fuimos la agencia del Departamento de Salud de la Generalitat, hicimos campañas de salud. Yo creo que seguramente en la ocasión en que en mi vida he tenido la sensación que lo que yo hacía podía salvar vidas. Aquí tenemos también en la puerta un lema muy propio nuestro que es It's only rock and roll, lo que hacemos no mata. Gente, si nos equivocamos, no pasa nada. Claro. Y hacemos como los músicos. Al final somos una profesión creativa que hacemos vender o no hacemos vender, pero ya está. It's only rock and roll. Pero aquí, trabajando durante un año para el Departamento de Salud, teniendo a 10 personas implantadas dentro de las oficinas de la Consellería,
teníamos la sensación que cada cartelito que hacíamos para decir la gente que podía entrar a un local, o cada pieza de comunicación explicando las UCIs de los hospitales a través de influencers que iban allí a darse cuenta lo complejo que era la situación de las UCIs para que ellos lo explicaran, no una campaña. O hicimos una pieza musical para en diciembre infundir ánimos para decir ya estamos saliendo de la tercera ola, o para, a través de un gesto, proponer que la gente se vacunara cuando la gente no estaba muy decidida. Teníamos la sensación de que por primera vez hacíamos algo que realmente era importante en mayúsculas y en negrita. Y esa sensación, no digo que te equipare a un médico, porque lo que hicieron todo el sector farmacéutico y sanitario fue realmente muy grande. Pero teníamos la sensación que hacíamos algo más relevante de lo que hacemos habitualmente y que no era tan importante la creatividad, sino el cómo llegábamos y cómo conseguíamos transmitir un mensaje que en ese momento era clave. Claro, al final es aportar este granito de arena en una situación tan compleja, ya no solo a nivel nacional, ¿no? Sino a nivel internacional y a nivel mundial, ¿no? Es ese pequeño granito de arena. Sí, sí. Oye, cambiando un poco de tema, bueno, está relacionado también, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, bueno, ¿estás de acuerdo que se ha consolidado el mundo que dicen ahora digital? Es un poco el mundo físico y el mundo digital. Por ejemplo, el tema de la normalización del código QR, ¿no? Que lo usamos en nuestro día a día cuando vamos a un restaurante o demás, ¿no? ¿Y cómo ha influido esto en el mundo publicitario? Esta como fusión de la parte física y la parte digital, o sea, y la parte digital. Te voy a contestar dos respuestas en una pregunta. El código QR, que es un ejemplo que yo siempre, como que tengo esa parte de dedicarme a la formación desde hace 20 años y siempre intento que lo que hago en el día a día lo ponga en un papel para entender teóricamente lo que estoy haciendo. El código QR es una tecnología que existía hace 15 años, pero que no le hacíamos ningún caso porque nos llevaba a lugares que no nos interesaban. Es decir, nos ponían códigos QR y nos llevaban a páginas web que no queríamos ir. Yo siempre recuerdo un histórico QR en la puerta de un bar que ponía el horario del bar. Entonces, si estoy delante del bar, poco me interesa el horario porque lo veo clarísimamente que está abierto o cerrado. Pero en el momento en que ese código QR sirve para que no toque nada y vaya a una carta, es un lugar informativo y de utilidad para el consumidor. Entonces, en el momento en que la tecnología nos aporta ese valor de información, utilidad o experiencia, es cuando entendemos que ese concepto del phygital, que ya existe desde hace muchos años, adquiere un valor relevante. Es decir, porque al final no somos ni digitales ni físico al 100%. Todos, aunque seamos nativos digitales o no nativos digitales, como en mi caso, al final todos vivimos ese mix de hacer cosas digitales y no hacerlas, y ya no hacemos lo que hacíamos antes, que era, hay momentos de on y hay momentos de off. Éramos binarios. Ahora ya no somos binarios. Ahora continuamente mezclamos. Estamos hablando con alguien y estamos contestando a un WhatsApp. Yo ahora me lo he alejado, pero si no estaría aquí seguramente viendo que me entran WhatsApps mientras estoy haciendo esta entrevista, que es medio física, medio digital. Con lo que esa es nuestra realidad. Y como que la comunicación lo que hace es actuar sobre la realidad, pues tengo que mirar en qué momento llega un consumidor y cuál es la forma más relevante de llegar a él. Y qué mensaje quiero transmitir y cómo se transmite mejor. Si puedo transmitirlo audiovisualmente, lo haré audiovisualmente. Si sé que esa persona está en el momento en el que le voy a impactar en un vagón de tren, si no le pongo subtítulos al mensaje audiovisual, seguramente que no lo va a escuchar. Claro. A no ser que lleve cascos como tú ahora. Por tanto, tendré que
analizar cómo va a consumir la comunicación el receptor para decidir si soy más phygital, de phi o de digital. Claro. Ahora sí, cambiando un poco, dejamos un poco la pandemia a un lado. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo debería ser la relación entre agencia creativa, agencia de medios y medios de comunicación? Entiendo que es fundamental la cooperación, ¿no? Pero ¿cómo crees que debería ser o cómo es la relación entre estos tres grandes? Wow, yo creo que hay tantos clientes como modelos de relación, porque hay veces que se tiene que trabajar 100% integrado. Hay clientes en los que la velocidad de decisión de su mercado, y antes ya he puesto el ejemplo de, para el Departamento Català de Salud, teníamos un implant, porque no teníamos tiempo de recibir un briefing, irnos a la agencia y ejecutar. Las cosas pasaban en tiempo real y necesitabas actuar en cada minuto. Nos pasa lo mismo con Vueling. Vueling, que es un cliente, llevamos hace mucho tiempo, tenemos un implant, porque las necesidades de las compañías aéreas son inmediatas. Claro. Los clientes que puedes trabajar con mucho más plazo no requieres esa integración de equipos. Yo creo que cada vez más lo que sucederá es que en el lado del cliente habrá más posiciones propias de agencia. Yo soy de los que opinan que las marcas en el futuro deberían tener directores creativos. Serían más consistentes si internalizaran posiciones que defendieran la marca desde sí mismo. En el lado de las agencias tenemos que tener más perfiles de marketing para tener más capacidad de hablarle al cliente desde reflexiones de negocio y estrategias de negocio y no solo en términos de comunicación o de publicidad. Y ese mundo, yo soy de los que opina que ese mundo que en los años 80 se fraccionó entre agencias de medios y agencias creativas, es una decisión empresarial de los grandes grupos publicitarios como el mío, que seguramente nunca debería haber existido. Y que volver a las agencias de los años 80, donde la idea es primera que el medio, o el entender que el medio puede ser la idea en sí mismo, es la situación más interesante. Por tanto, si dependiera de mí, que no va a depender de mí, yo volvería a que las agencias de medios y las agencias creativas fuéramos una. Pero obviamente hay intereses económicos y, en segundo lugar, estructuras corporativas gigantes y cadenas de valor que no van a hacer que eso suceda. Y entonces, cuando defiendes P&Ls diferentes, te lleva a que no trabajes tan coordinado como deberías. ¿Y cuáles son las claves que consideras que hace tan exitosa una agencia como la vuestra, como McCann? Mira, yo creo que McCann ha conseguido en este país 22 años seguidos de liderazgo en el mercado, que es una barbaridad. Es decir, es como decirle a alguien que va a ganar 22 años seguidos la liga. Cuando hay otras grandes agencias multinacionales que son muy buenas, o grandes agencias locales o boutiques locales que lo hacen muy bien, con lo que 22 años llevarte la liga seguidos realmente es muy difícil. ¿Y dónde está el secreto? Yo creo que el secreto ha sido que nosotros históricamente éramos una agencia con un enfoque muy alto al cliente y a dar servicio al cliente, que es siempre el histórico de McCann, pero en un momento determinado nos creímos que la creatividad era la gran esencia de la publicidad que marcaba la diferencia para construir marcas. Y que si nosotros nos dedicábamos a construir marcas, teníamos que ser tan creativos como la mejor boutique creativa que hubiera en un mercado.
sin perder el background que tenía McCann. Y ahí conseguimos un grupo de gente y una forma de hacer en el mercado que al final acabó convenciendo a los clientes de que éramos una agencia que combinaba lo mejor de los dos lados. Lo mejor de conseguir leones en Cannes, soles en Bilbao y antes en Donosti, CDCs y grandes premios publicitarios. Y además éramos los líderes de los premios de eficacia, con lo que nuestra publicidad siendo creativa vendía. Y éramos una agencia que daba un maravilloso servicio al cliente o da un maravilloso servicio al cliente. Con lo que aunar desde una gran agencia la creatividad y el servicio con una metodología estratégica muy poderosa que tiene McCann, porque al final tiene herramientas que nos hacen muy poderosos a nivel de consultoría, creo que ha sido la gran aportación que ha hecho esta agencia en España en los últimos años. Genial. Y ahora, como experto tecnológico, que eres debido a tu experiencia como director académico y socio fundador de Núcleo Digital School, ¿cómo ves el paradigma de los medios de comunicación impresos? ¿En el futuro crees que estará todo digitalizado, que siempre habrá una mezcla de papel y digital? ¿Cómo lo ves? Por cierto, vas mucho mejor en el inglés que en el catalán. Digital School ha sonado Digital School. Perfectamente fluente. Mira, yo creo que eso es prácticamente ser un valiente, alguien que no está en el mundo de los medios de comunicación, proponer cosas. Pero tengo algunas certezas que obviamente no son insights, sino son facts, que es que cada día se muere una persona que lee un periódico en papel y cada día nace una persona que no va a leer un periódico en papel nunca. Eso es un fact. Que los medios, obviamente, están cambiando. Lo dice alguien que lee el formato PDF de los periódicos todavía, que me cuesta saltar al formato desktop o al formato de leerlo en el iPhone. Pero creo que los medios están viviendo un momento muy difícil porque tienen que dar servicio y dar un producto a usuarios que les piden cosas absolutamente diferentes, gente que quiere leer las noticias en profundidad y el papel sigue aportando el valor del periodismo en mayúsculas, que baja al detalle de la noticia y que sigue teniendo corresponsales en los países donde están pasando cosas. Y si quieres saber lo que hay detrás de un titular, ahí tienes que acabar leyendo una revista y una noticia. Y por otro lado, te encuentras el consumo de un consumidor nativo digital, que puede ser, me da igual, un chaval con 15 años que solo leerá o mirará las noticias si un diario como La Vanguardia tiene perfil de Instagram casi, o por el medio los digitales nativos que realmente lo que leen son titulares y no van a la información al detalle y que lo leen en un formato iPhone. Por lo que estás en un mundo donde tienes que multiplicar los recursos, multiplicar los productos que entregas para gente que consume las noticias de forma absolutamente diferente. Con lo que yo entiendo que dentro de una redacción debe ser una locura. Ya no te digo desde el P&L también de un grupo de comunicación. Y eso conlleva además que los anunciantes también deban analizar si van a la edición web, Impresa, sí. si van a la edición impresa, si tienen recursos para mixar. Hay mucha tela que cortar. La dificultad que tienen los medios y concretamente la prensa actualmente es muy superior a la que tenemos las agencias de publicidad.
Bueno, y vamos a ir acabando. Ya es la última pregunta, no te voy a dar mucho más la brasa. Entonces, bueno, ya está acabando el 2021, ¿no? Ha sido un año muy complicado, pero bueno, el 2021 han tenido un gran impacto todas las acciones de branded content y la programática, ¿no? Parece que estas dos partes, ¿no? El branded content y la programática, por otro lado, son como los grandes descubrimientos del 2021. Entonces, para ti, ¿cuáles son las tendencias que consideras que van a marcar el 2022? ¿Cuáles crees que van a ser como van a pegar el impacto más grande a nivel publicitario? Mira, yo creo que si tengo que hablar de una cosa que me crea en absoluto es volver a decir, todas las compañías tienen que construir sus marcas a partir de una propuesta de valor que hable del propósito de la compañía en el mundo. Para mí eso es lo más relevante. Es decir, que todas las compañías tienen que mirar su misión corporativa y tienen que reanalizarla para volver a hacer un posicionamiento de las marcas para ser significativas el consumidor. Después, soy un firme creyente del brand content. Sobre lo de la programática soy mucho más agnóstico y se lo dejo a las agencias de medios y a los grandes players digitales porque es un mundo que no me apasiona, que me deja absolutamente inocuo y prefiero cosas que me hagan que el corazón lata más rápido. Y lo que hace latir más rápido es construir marcas y hacerlo a través de los mensajes. Entonces, el brand content nos lo demostró hace muchos años Red Bull. Es una maravillosa forma de construir marcas de una forma diferencial, donde en lugar de llegar al consumidor a base de lanzar bombas de neutrones, hagas que el consumidor quiera acercarse a una marca para consumir su contenido. Nosotros hemos hecho un ejemplo este año, además, olímpico, con CaixaBank y su patrocinio deportivo de los juegos, del equipo olímpico español, donde hicimos un documental, una serie documental de 5 capítulos, donde Ona Carbonell, una deportista, visitaba en su día a día a otras 5 deportistas olímpicas para hablar de los problemas que tenía una mujer en toda su etapa de desarrollo de su carrera deportiva, que no tiene un nombre, como decidir que tienes que retrasar la maternidad y muchos otros factores que seguramente un deportista masculino no vive. Y hicimos 5 piezas de 25 minutos, conseguimos que el canal que tenía los Juegos Olímpicos lo pusiera dentro de su programación y demostramos que el interés de CaixaBank con la selección olímpica o el equipo olímpico español no iba solo de una razón de impacto, sino de construir un mensaje que hablaba de la dificultad que tienen las mujeres para hacer deporte en este país y más cuando es un deporte del que no pueden vivir económicamente. Claro. Eso hace muy grande el propósito de patrocinio de un banco y lo explica mucho mejor que la mejor pieza publicitaria que podríamos haber hecho. Y además lo hacemos en un metraje en el que acompañamos más al consumidor y, como decía antes, con el ejemplo de los QRs, le producimos una pieza de 25 minutos donde el consumidor quiere vivirla porque la encuentra útil, la encuentra informativa, la encuentra interesante, la encuentra experiencial. Eso en un 20 segundos o en algo que te incluya en la programática que decías antes, seguro que no es maravilloso. Es complicado, sí. Oye, pues Enric, pues por nuestro lado, nada más. Quería sí que darte las gracias por tu tiempo. Súper interesante, yo he aprendido un montón, así que te doy las gracias y nada, cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien, pues gracias a ti, Andrea, por darme la oportunidad de hacer esta entrevista y, como siempre,
me sale un poco el profesor que llevo dentro, que alarga las respuestas explicándose mucho, pero espero que haya sido de interés para todos los que la hayan escuchado. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego.